Todos hemos escuchado hablar del término crianza positiva, pero ¿sabemos realmente en qué consiste? ¿Cómo podemos llevarla a cabo de la mejor manera? ¿Qué beneficios tiene para los niños y niñas? Hola, bienvenidos a otro podcast de Sapos y Princesas. Hoy vamos a hablar de algo que cada vez más familias nos preguntan porque quieren educar a sus hijos en el respeto, en la escucha y en la crianza positiva. Entonces, para eso hablamos hoy con Li Lima. Hola, Li. Hola. A Li seguro que la conocéis porque es la directora de Baby Tribu, además de ser asesora de familias, especialista en disciplina positiva y autora de este libro maravilloso, que es del que vamos a hablar hoy, Hijos educados en la crianza positiva. Más me encanta porque es de 3 a 9 años. Así que, bueno, Sí. en una etapa fundamental, ya sabéis, los que hayáis leído Crianza Activa 03, luego podéis leer Crianza Positiva de Li, y luego mi próximo libro, que aún no ha salido, pero será en la próxima edad. Así que, bueno, Li, lo primero que te quería preguntar es, crianza positiva se ha popularizado mucho en los últimos años. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Y cuáles son esos, como decías tú, ¿no? Esa otra cara de la moneda que hemos visto? Bueno, lo primero, gracias, Un Nora, placer. por entrevistarme y por estar esta charla aquí contigo. Bueno, Compartiendo este café. Compartiendo este café. La crianza positiva, ya que yo vengo trabajando en esto ya 14 años, he visto pues los distintos matices, ¿no? Y además no trabajo solo en España, sino con distintos países de Latinoamérica. Entonces, justo entré cuando en España empezábamos a hablar de crianza positiva, de disciplina positiva, y acompañaba a familias de otros países que allí era totalmente nuevo, ser algo innovador que no habían escuchado ni hablar, sabían que querían una crianza respetuosa, no sabían cómo se llamaba, y a lo largo de los años he visto como en estas ciudades, por ejemplo Chile, ya lleva 4 o 5 años en el que sí que se habla de crianza positiva, ya la gente conoce, pero por ejemplo en México es algo todavía más novedoso, y la cara B del disco es que hay incluso unas ciudades donde no se ha entendido bien qué es crianza positiva, y crianza positiva llega a tener hasta una connotación negativa. Bueno, entonces, para los que nos escuchan, que no tienen muy claro qué es la crianza positiva, ¿qué les dirías tú? ¿Cuáles son esos pilares que hacen que esto funcione y sea tan bueno para nuestros hijos? Lo primero que les diría es que se calmen. Sí, no tenemos que ser padres perfectos, sí, hacer todo bien, o sea... Yo creo que esa entrada baja un poco las expectativas, porque bueno, al fin y al cabo es ese quererlo hacer lo mejor posible, es comprensible, ¿no? Estamos hablando de nuestros hijos, que darle lo mejor que podamos, pero a veces ponemos el listón tan alto, tan alto, tan alto, que es difícil llegar. Entonces la crianza positiva justo nos acerca a esa realidad, a esa imperfección, pero tirando de sentido común también. Claro, porque... Claro. Si no somos auténticos, si no somos nosotros mismos, si no tenemos coherencia en la educación, es muy complicado hacerlo. Y también sería muy falso, porque tú no vas a estar, tú puedes hacerlo una semana, pero vas a estar 10 años claro, educando a alguien que no eres, es que serías otra persona. Muy difícil, muy difícil. Claro, entonces hay que ser auténticos, como bien dices, y también recordar a la personita que tenemos delante. ¿Vale? Que es ahí donde hay un juego a veces de luchas de poder, ¿verdad? En el que vemos, y nos ha pasado, yo la primera que me ha pasado con mi hija mayor, que de repente tienes a una niña delante pequeña y se te olvida que tienes una niña pequeña y te pones a discutir como si estuvieras discutiendo con un adulto. Si recobramos el sentido común, ahí entra la crianza positiva, que es a quién le estás hablando, ¿no? Es identificar a quién hablamos, es escuchar y entender sus necesidades. Totalmente, totalmente. Muy diferente a como de repente pues en otras épocas podía ser, que dadas las circunstancias, dado el entorno social, dado el momento histórico en el que estaban, era lo que diga yo y punto, ¿vale? Y sobre todo, más que estar pendiente del bienestar de los hijos, se estaba más pendiente de la salud de los hijos, fíjate. Ahora a todo el mundo le pregunta, hay una encuesta, no recuerdo dónde se realizó, pero fue una universidad que decía, ¿qué es lo que más quieres para tu hijo? Que sea feliz. La respuesta actual, si tú preguntas esto en los años 60, era que estuviera sano, que tuviera salud. Vemos la diferencia social, ¿vale? Entonces ahora que sea feliz, parece que el bienestar, la salud mental... La salud emocional, que es tan importante. Efectivamente, entran ya en juego y tienen un rol muy importante. Bueno, cuando hablamos de crianza positiva, muchas veces los padres dicen, bueno, pero si esto es hacer todo lo que quiere nuestro hijo, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está la autoridad?
¿cómo hago para educar de una forma tan diferente a cómo nos han educado a nosotros y no pasarnos al otro extremo, ¿no? Al permitir absolutamente todo y que Claro. nuestros hijos no tengan unas referencias que vengan del hogar, que sean claras Claro. y que sean esos límites que permiten que nuestro hijo se pueda desempeñar bien en una sociedad que los necesita. Claro, fíjate, ahí está el punto, ¿no? Ese equilibrio no es fácil, no es fácil. Yo que he trabajado con tantas familias que venían de, algunas incluso de familias desestructuradas, pero la mayoría venía de un sistema, ¿vale? Estructurado, pero muy autoritario. Entonces, ese afinar, ¿verdad? Porque vas buscando, te nutres, aprendes, vas viendo recursos, pero siempre tienes una base emocional que sale en automático, ¿verdad? Y es ahí donde la crianza positiva justo permitimos esto, porque decimos, o sea, tú estás en un proceso de aprendizaje, no Claro. aprende solo el niño, aprende el padre o la madre a criar. Además, va evolucionando, porque las Efectivamente. necesidades de un niño de 6 meses no es la misma que de un niño Exactamente. de 6 años o de 16 años. O no es lo mismo el primer hijo que Que el segundo hijo. Y no es la misma lo que tú traes como madre a la pareja o a la familia, y si tienes suerte de tener una persona, una pareja que te acompaña, lo que trae esta pareja también, ¿no? Efectivamente, efectivamente, que es ahí donde está el sistema de la familia. Entonces acá yo pido mucha reflexión y también autocompasión, Ujú. ¿vale? Porque es un camino que se va transitando. Entonces yo recuerdo una de mis grandes maestras, Marisa Moya, que decía, sí avanzamos cuando, o dice que sí avanzamos cuando en una casa se grita 10 veces y ahora se grita 2. Sí avanzamos. Porque Pero dice, no quiero gritar 0. Entonces tú dices, muy difícil. bueno, es un proceso. Para llegar a 0 tienes que pasar por 5, por 2 y llegar a 0, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, y es que se me escapó. Y de repente dije una frase que ya estaba desterrada. Pero eso está allí. O sea, no queremos tapar eso. En crianza positiva no anulamos nada, porque es como meter debajo del felpudo y luego se llena el felpudo de polvo y dice, ¿dónde está todo esto? Y sale, ¿verdad? Y sale, que justo, ¿no? Entonces, lo que queremos es, dentro de la realidad de cada familia, ir aplicando unos principios y que se vayan acercando poco a poco a lo que es una conexión con los hijos, que se empieza a trabajar desde pequeños, que luego se necesitará cuando sean más mayores. Bueno, justamente nosotros decimos eso en Sapos y Princesas y yo continuamente lo repito, ¿no? Si tú realmente quieres generar ese vínculo, tienes que empezar con una escucha desde que el niño empieza a hablar, porque parece que cuando son pequeños son problemas que no tienen importancia. No. Y no le presto ni escucha. Entonces, claro, y luego quieres que cuando sea adolescente venga y te cuente las cosas. Es un músculo que hay que trabajar y esa conexión y esa escucha activa, Claro. es importante desde el que el niño es muy pequeño. Totalmente. Y luego está, por otro lado, familias que en este ajuste, ¿verdad?, de intentar aplicar una crianza distinta, quieren totalmente, o sea, lo que llaman el antiguión, que es todo lo que yo viví, no No quiero nada. no quiero que pase, y entonces es una tendencia hacia el estilo de la permisividad, que Que no tampoco. es el estilo de crianza positiva, que, digamos, científicamente se llama el estilo democrático, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Evidentemente, un sistema democrático en el que la gente participa, opina, hay líderes, o debería haberlos, es el sistema que está detrás de Claro, la crianza porque positiva. también muchos padres tienden a confundir. No, yo le pregunto a mi hijo qué quiere comer, pero a ver, tu hijo no es nutricionista. ¿Cómo le puedes Ya. preguntar a un niño de 4 años lo que quiere comer? Claro. Ya sabemos lo que va a querer comer. Unos espaguetis, Claro, unos pizza, macarrones con tomate. claro, exactamente. O sea, hay cosas que no deberíamos dejar en manos de nuestros hijos para que decidan. Tenemos que nosotros ser responsables de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Claro, claro. Los líderes emocionales, que es lo que hablamos, ¿no? Tú hablas de entrenadores. Cuéntame cómo sería ese papel. Sí, fíjate, el rol de entrenador que de repente, o de entrenadora que llega, a mí me viene mucho como el coach, ¿no? Así como hay life coach, o bueno, coach de distintos índoles, el coach que cría, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos ver con ese rol de entrenador? Es conociendo a nuestros hijos, porque solo nosotros somos los que más, además de ellos mismos, los que más los conocemos. Entonces, ¿cómo ir poco a poco capacitando en esas fortalezas y viendo cuáles son aquellas situaciones que limitan para poder también trabajar en ellas, pero no desde la culpa, desde el juicio o desde la sentencia, sino desde vamos a trabajar y ver cómo podemos fortalecer esto? Porque entendemos que la crianza en realidad
es un proceso, es un camino donde vamos caminando con nuestros hijos y tenemos que sintonizarnos con ellos y con sus Claro. necesidades. Pues esa palabra me gusta mucho, sintonía, ¿no? Y me viene el ejemplo ahora que decía una maestra mía es como las radios antiguas, que tú para encontrar la emisora tenías que darle a la perilla y Sí, sí, ahí a sí. veces escuchabas ruido, a veces no la pillabas, pero a veces cuando ya encontrabas la emisora con tu canción, Claro, tiene que decías, ser la es tuya. esta es la mía. Porque ¿qué pasa? Muchas veces vemos, y muchos padres, sobre todo madres, sienten culpa porque dicen, yo estoy haciendo todo lo que puedo Claro. y estoy siguiendo a estas personas en redes sociales y a ellos les sale todo bien y yo no sé hacerlo bien. Mm. ¿Qué pasa con esto, Li? Claro, a ver, no todo lo que brilla es oro. En todas las casas pasan cosas y no pasa nada. En todas las casas, en todas las familias pasan cosas y esto es normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque es parte de la convivencia. Ujú. Entonces nosotros en ese entrenamiento que estamos haciendo también es un entrenamiento en convivencia. Hoy conviven solo con nosotros, pero pasado mañana todo ese círculo se va agrandando, son los amigos, entran mucho los amigos en juego a medida que van creciendo, luego entra la pareja, luego entran los amigos del trabajo, del sistema va creciendo. Entonces esa convivencia que empezó en casa donde resolvimos problemas desde muy chiquititos hasta muy grandes, fue un entrenamiento. Entonces, si yo entendí como hijo que los problemas se resuelven gritando, es muy probable que yo cuando vaya a desenvolverme en otro círculo, grite también cuando me frustre, ¿vale? Y si yo entendí que aunque lo intentaron y unas veces se equivocaron, pero siempre intentábamos dialogar, hablar, ver cuáles eran los puntos de vista, qué podíamos hacer, entonces seguramente lo intenté aplicar también. Ese es el objetivo de ese entrenamiento y también de ver cómo podemos aplicarlo fuera, ¿no? Bueno, Li, yo sé que tú sabes que ya mis hijos tienen 25, 23 Ya. años. Es otra Ya, es liga. otra liga, exactamente. Yo puedo decir que me he graduado Ya. de mi primera etapa al menos. Y desde muy pequeño jugábamos con ellos a lo bueno y lo malo del día. Ah, Cuando comíamos, lo que hacíamos es, por turnos, íbamos contando lo bueno y lo malo del día, que nos servía no solamente como ejercicio para abrirnos y cada uno contar, ujú, sino para que el resto de los que estaban participando en esto bueno y lo malo del día pudieran ver que a todos nos pasan cosas claro. y que no pasa nada. Ujú. Y te daba la oportunidad de escuchar los puntos de vista diferentes, sin juzgar, preguntando, entendiendo. Y a ti como padre te da una herramienta muy valiosa que es entender cuál es la perspectiva de tu hijo. Claro. Y hoy en día puedo decir que mis hijos con 25, 23 años nos siguen llamando y seguimos teniendo ese diálogo y ellos siguen recurriendo a nosotros para contarnos lo bueno y lo malo del día, que a mí no le ponemos el título ya, pero ese es un Claro. ejercicio que hemos estado practicando y se mantiene en el tiempo. O sea que Claro. yo creo que esa escucha de la que tú hablas es tan importante, que sea una escucha de verdad, ¿no? Exacto. Con humildad, porque Exacto. no tenemos que decir todo lo que hacer, sino muchas veces hablar con el ejemplo. Cuesta mucho no decir todo lo que hay que hacer, sobre todo cuando se está viendo un posible error, una posible equivocación y no anticiparse, ¿vale? Claro, porque ahí pasamos a ser sobreprotectores, ¿no? Sí, y rescatadores, Claro. además, también, ¿no? Entonces de repente ves lo que yo llamo en círculos cercanos niños que son como títeres, que tú ves que están como, o sea, vas a ser aquí, acá, no, eso no, o sea, realmente, entonces es verdad que hay que liderar, pero ellos tienen que ser protagonistas de sus vidas, porque solo así se van a dar cuenta que si tú le dices no te subas en esto porque te puedes tropezar y te vas a hacer pupa, y se lo dices 4 veces, 3 veces, pero no se lo dices más, si se tropieza se va a dar cuenta que tenía que tener un poquito más de cuidado porque sí se podía hacer pupa. Y probablemente aprenda mucho más que las 4 veces que le dijiste. Entonces, a veces este tránsito de entender esto que estamos hablando no es fácil. Y yo lo trabajo mucho con las familias desde la mayor comprensión del mundo, porque, y sobre todo en los años tempranos, son tus tesoros. Sí. Y les quieres que ¿Quieres lo mejor que no les pase nada malo? Totalmente. Pero esa es la vida. Claro, no le puedes meter en una cajita de cristal. No Tampoco. porque no los ayudas, porque Claro. en el primer momento en el que tropiezan, si Bueno. no han tenido ese ejercicio Bueno, de volverse a levantar, creen que Totalmente. no van a poder. claro, Y totalmente. eso es lo que no queremos, Eso es lo que no queremos. que piensan que no pueden. Con estas 1.500 familias que has acompañado durante todos estos años en la crianza positiva, quería preguntarte por algo que
creo que cada vez se habla más, ¿no? Yo defiendo muchísimo el papel activo de la mujer en la sociedad y creo que tenemos que tener un papel en el que nosotros podamos trabajar fuera de casa, Por supuesto. tener nuestros ingresos, porque esa libertad económica nos da libertad de pensamiento y nos da libertad de acción. Pero claro, por otro lado sentimos culpa de, uy, no estoy dedicando todo el tiempo, ¿cómo puedo hacer para realmente conectar con mis hijos y ayudarles y enseñarles en tan poco tiempo? ¿Tú cómo has visto en estos años y con tantas familias qué ha sido esa evolución? ¿Tú crees que estamos un poco mejor o todavía nos sigue pesando? Depende, ¿vale? Culturalmente influye mucho, Ujú. ¿ok? Yo trabajo con familias donde ni se plantearían las mujeres no trabajar, literalmente, desde que nacieron los hijos o antes están trabajando, y otras familias que se han dedicado las madres al hogar, ¿ok? Entonces ya es un acuerdo interno dentro de la familia, ya incluso cuando se casaron, todos decidieron, oye, mira, voy a trabajar yo primero. Esto ocurre. Lo que pasa es que acá es verdad que yo tenía una frase hace muchos años que yo decía, la que está todo el día con los niños está hasta aquí, y la que no ve todo el día a los niños está hasta aquí porque no les ve. O sea, no hay nunca, estoy 100% conforme. Realmente siempre la culpa está, ¿no? Es como estoy súper saturada porque lo que hago es ver niños todo el día, y mucha gente que Claro. escucha esto se va a reír. Es verdad, porque pasa, y dice, necesito, apenas llegan, lo Otra cosa. entregan. Sí. Toma, quédatelos. Y otros que dicen, ¿qué culpa tengo que no les he visto en todo el día porque he tenido que trabajar, he tenido que hacer otras actividades? Entonces acá traería una frase que es, vamos a jugar con las cartas que tenemos. Que mis Muy bien. cartas probablemente no sean tus cartas, ¿vale? Que esto también las redes sociales han influido de mala manera porque vemos entornos perfectos. Extremos. Y no es así. Y familia perfecta no existe. Yo te digo, he trabajado con toda esta cantidad de familias y yo les digo siempre, no conozco todavía la primera. Si me la presentáis, se ríen mucho. Digo, ni la mía, no conozco la familia perfecta. La estoy buscando, pero no la encuentro. Entonces, realmente es de este punto, ¿no? Con la realidad que tiene cada familia y cada mujer, ¿verdad? Ver cómo podemos acompañar de la mejor manera posible. Yo creo que esto sería el punto principal, ¿no? Porque desde la culpa o el juicio siempre hay ruido. Sí. Y no solo eso, va a haber una carga extra emocional, vamos a trabajar con esta carga, vamos a estar en casa con esta carga. Entonces realmente es cómo hago para que la situación que tengo fluya en armonía, de la mejor manera posible. A veces no se puede, ¿eh? Pero de la mejor manera posible. Entonces ahí empiezan a entrar opciones, ¿ah? Que es parte de un ejercicio del entrenamiento, ¿verdad? Pensar en opciones, pensar en soluciones, ¿qué puedo hacer? Y estas hay que pensarla en grupo, quiero decir, apoyándote Sí, en tu red, exactamente. porque yo creo que hemos ido a un modelo que antes se educaba mucho en tribu Ujú. y nos hemos ido a un individualismo que parece como que ahora, me dicen mis amigas que ya tienen nietos, ¿no? Que claro, que no se les consulta ni se les pide ayuda ni se tal, porque no, tengo que hacerlo solo. Tal vez no hace falta. Ya. Tal vez sí se pueda recurrir a las personas que tenemos al lado que nos quieren y nos pueden ayudar. Claro. Igual que la pareja o amigos o personas que son próximas. A veces está esa idea de tengo que hacerlo todo yo sola, porque así va a salir mejor, pero eso sobrecarga, por supuesto. Entonces, yo, mira, muchas veces cuando trabajo con familias y vienen, cuando son dos progenitores y vienen ambos, y muchas veces el otro que viene o la otra que viene, en caso de parejas que sean dos mamás, y me dicen, me encanta venir contigo, porque siempre nos das un espacio. Y digo, porque no solo una persona, puede haber líderes, pero no puede controlar la totalidad de las cosas que se hagan. Y a veces solo tienes que escucharlo, porque dice, es verdad, lo estoy haciendo, no me he dado ni cuenta. ¿Vale? Entonces Sí. pregúntale, ¿qué opina? Participa, dale responsabilidad No, y que tú participe. no sabes, lo hago yo, ¿no? Déjalo, que al final yo lo hago. Yo lo hago, que yo lo sé hacer, Sí, que lo hago mejor. que lo hago mejor. Ah, o yo que he estudiado crianza positiva Sí. y tú no, así no se hace. Y esto lo que hace es alejar, ¿vale? No ayuda a la conexión. Entonces, poco a poco, como convivientes que somos dentro de una familia, va a haber distintos tipos de roce. Madre, hijo o hija, padre, pareja, o sea, esto va a haber de todo un poco. Esto es el día a día. Este Y es eso- el caldo de cultivo de la familia. Y eso es la vida y eso es la familia. Efectivamente. Y eso es criar.
Exactamente, exactamente. Entonces, pues yo creo que buscar la opción más armónica, esa es la idea, porque no es la misma para todo el mundo. Yo he trabajado con madres solteras por elección y a veces me dicen, Lee, es durísimo. Sí, Es seguro que sí. durísimo porque estoy Sí. sola, entonces no tengo en quién apoyarme, ¿vale? Y al fin y al cabo, pues bueno, ha sido una decisión, pero te das cuenta de una realidad que se presenta, entonces le digo, tira de amigas, tira de contactos, tira de familiares que tengas, porque es verdad que bueno, cuesta, claro que cuesta, por supuesto, no es algo fácil, ¿eh? No, criar y educar y ser consciente de lo que uno está haciendo no es fácil, porque asumes la responsabilidad de que has traído un niño a este mundo Claro, y eres tú quien tiene que educarlo. Y claro, mirar a sí. otro lado y pretender que lo haga otro, creo que es el primer gran error. Sí, totalmente. Lee, me quedaría hablando contigo todo el día, pero quería preguntarte para terminar, ¿qué le dirías a las familias que nos están escuchando lo que es la crianza positiva? Bueno, la crianza positiva es un estilo de crianza que, lo primero aclaro, no es ni permisiva ni autoritaria, Muy bien. es un equilibrio, ¿verdad?, en el que se basa en relaciones horizontales, donde los niños y las niñas participan, ¿verdad?, opinan, pero hay líderes emocionales, y esto es muy importante dejarlo claro. Y también está muy presente el diálogo, no el diálogo para que el niño o la niña haga lo que le dé la gana, sino el diálogo para la integración y la conexión y la pertenencia. Y así poco a poco ser familia. Pues Lee, muchísimas gracias. A Me ti. quedo con eso de ser nosotros los líderes, de que haya espacio para la escucha, de quitarnos la culpa Totalmente. y jugar con las cartas que nos han tocado. Ujú. Aceptar que esto es lo que hay y de ahí, de ese juego, de esa baraja, sacar lo mejor que posible. Muchísimas gracias. Un verdadero Gracias. placer y recordar, hijos educados en la crianza positiva. Estupendo. Gracias.